Hola, ¿qué tal amigos de Conversiones a Auto Eléctrico en México? Debido a peticiones de algunos seguidores y suscriptores, profundizaremos un poco más sobre los controladores de motor de automóviles eléctricos en esta segunda parte sobre este tema. Así que revisaremos el funcionamiento de los controladores de motor con un poco más de detalle. Los motores no son más que inductores, embobinados, cuidadosamente acomodados en formato cilíndrico con propósito rotativo. Debido a la fuerza electromotriz generada entre las bobinas del rotor y el estator, el motor gira. Estos inductores se oponen normalmente al cambio de corriente. Entonces, cuando encendemos o apagamos la corriente directamente a través del inductor, se creará un voltaje de retorno que generará chispas que pueden ser muy devastadoras. Por lo tanto, el controlador del motor disipa la corriente muy lentamente cuando el motor se enciende o apaga. Para hacer girar el motor se requiere generar fuerza magnética que lo empuje a rotar, pero generar un campo magnético es una pérdida de tiempo si no conocemos la posición del rotor. Así que necesitaremos un sistema de retroalimentación de posición de embobinados. Este sistema detecta la posición del rotor y proporciona los datos al controlador del motor. El controlador del motor identifica la posición y, en base a eso, proporciona los pulsos de corriente alterna al motor. El microprocesador del controlador del motor hace los cálculos correspondientes para ello. Por lo tanto, la velocidad de procesamiento de este microchip deberá ser muy alta. El controlador del motor utiliza el circuito impulsor y los interruptores electrónicos de potencia para controlar el flujo de energía desde la batería al motor. Entonces, ¿cómo se conectan entre sí el acelerador y el motor? ¿Y cómo se comunican? Aquí la explicación. El acelerador de un vehículo eléctrico es una resistencia variable. Se aplica un pequeño voltaje de corriente directa al módulo del acelerador. Un cable de señal que proviene del acelerador entrega la señal correspondiente al controlador. Al pisar el pedal del acelerador, la resistencia de la unidad cambia y produce un cambio en el voltaje que detecta el controlador. Y, en base a eso, cambia el torque y la velocidad del motor. Por eso esta calibración del pedal es muy importante y debe ser muy precisa. Después de todo, es una cuestión de seguridad, pues cualquier defecto en esto puede provocar accidentes. Ahora revisemos los parámetros del motor. Uno de ellos es la potencia, y esta se debe comprender en dos partes: potencia continua y potencia máxima. El controlador también debe estar calibrado con la misma potencia máxima del motor. Y de hecho, en controladores de alta gama podemos limitar la potencia programada configurando el límite de corriente para el motor. Otras de las funcionalidades que deben proporcionar los controladores de motor son las siguientes. El controlador debe tener rangos de corriente máxima y continua programables, pues es muy importante que podamos utilizarlo de manera confiable y segura. El controlador también se ocupa de limitar la operatividad cuando algo sale mal en el motor o en el sistema del tren motriz, como por ejemplo si la temperatura aumenta por encima del límite programado, ya sea debido a una sobrecarga, un falso contacto en bornes o incluso por condiciones atmosféricas. A medida que aumenta la temperatura del dispositivo, la disipación de energía a través del circuito también aumenta y disminuye la eficiencia del circuito, lo que podría dañar internamente los dispositivos. Tanto el motor como la batería son dispositivos muy tontos. Ninguno de los dos sabe lo que quiere el otro. Cuando el motor está en su nivel máximo de rendimiento, exige más corriente de la batería. Pero si la batería está con niveles de carga bajos, se estresará mucho mientras abastece la corriente solicitada por el motor y podría descargarse por completo muy rápidamente. Por lo tanto, la función de limitar la corriente que la batería proporciona resulta muy útil en este caso. La siguiente funcionalidad es el frenado regenerativo, del cual hablamos en el video anterior. Puedes revisarlo si gustas. Te dejaré el link en la descripción y en el primer comentario. Lo siguiente es la protección contra cortocircuitos. El controlador del motor actúa como un puente entre el motor y la batería, y si se produce algún cortocircuito en cualquiera de ambos lados del sistema, el controlador del motor lo detecta y se protege desconectándose del suministro de la batería inmediatamente. Si esto no se hace a tiempo, las consecuencias serían muy peligrosas.
Cuando las baterías están descargadas es necesario recargarlas nuevamente. Al recargarlas, estas reciben una enorme cantidad de energía y mientras esto sucede es determinante que el controlador del motor permanezca apagado. No debe poder proporcionarle energía al motor, incluso si el usuario lo intenta. Es una de las características de seguridad más importantes que se debe cuidar en un sistema de tracción eléctrico. Finalmente, otras funcionalidades que podremos encontrar son el modo deportivo, el modo ecológico y el modo normal del vehículo. Y todo eso depende de la corriente programada. Bueno, estas son las funcionalidades primordiales que puede proporcionar un controlador de motor. Por lo tanto, podemos asegurar que un controlador de motor es nada menos que el cerebro de todo el vehículo. Por hoy es todo acerca de los conceptos básicos de un controlador de motor eléctrico. Si tienes dudas, preguntas o alguna consulta, házmelo saber en la sección de comentarios. Presiona el botón me gusta si te gusta este video, suscríbete a mi canal y finalmente gracias por verlo.